Começamos. Bom, começamos hoje a nossa terceira conferência do ciclo de conferências Trabalho, Cuidado, Gênero e Cuidado, Novas Perspectivas. E no dia de hoje nós temos o prazer, mas sobretudo o privilégio de receber a professora Eleonor Faur. A Eleonor Faur é, sem dúvida, uma das mais conhecidas intelectuais no campo do cuidado na América Latina. A Eleonor é professora da Universidade Nacional São Martin e pesquisadora do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social, IDES. A Eleonor tem uma larga trajetória no campo dos estudos do cuidado. Ela é uma referência para nós que estamos nesse campo, como uma das autoras seminais nos estudos sobre cuidado infantil, onde colaborou imensamente com uma reflexão que demarcou o campo na América Latina, e nesse momento faz a mesma coisa no campo dos estudos do cuidado comunitário. Nós vimos falando disso na primeira parte da sessão fechada, e vamos ter o privilégio de ouvi-la falando dos seus trabalhos mais recentes e, sobretudo, da experiência de estudar a questão do cuidado coletivo na forma comunitária na Argentina nesses últimos tempos, e produzindo trabalhos que novamente estão marcando o debate do nosso campo. Pela nossa regra do jogo, ele não tem mais ou menos 1 hora, e nós temos uma meia hora para conversar com ela. As pessoas que estão nos assistindo, não em modo presencial, mas em modo virtual, eu tratei de trazê-las para a sala da conferência, de modo que perguntas podem ser feitas também a partir da sala virtual, tanto quanto a partir da sala presencial, diretamente. Só vou pedir a todos que estão na sala virtual que fechem os seus microfones enquanto a professora Eleonor estiver expondo, enquanto a discussão estiver transcorrendo, ou seja, sempre quando não estiver participando diretamente do nosso debate. Bem, com a palavra, a professora Eleonor, para uma reflexão que ela intitulou O Trabalho de Cuidado Comunitário em Disputa, reflexões a partir do caso argentino. Muy buenas tardes a todas, a todes, a todos. Muchas gracias a las profesoras Nadia Araujo Guimarães y Elena Irata por esta invitación a participar en este espacio de su seminario. Para mí es un enorme honor participar de un espacio coordinado por ellas, que son referencias ineludibles dentro del campo del trabajo de cuidado en nuestra región y autoras muy cercanas a mis lecturas cotidianas, así que muchas gracias. Y también es un placer participar de este espacio en la Universidad de San Pablo, la Facultad de Filosofía. Gracias a todas y a todos por estar en este momento acá. Lamentablemente no salió bien la pantalla en modo grande, en modo completo, pero lo vamos a compartir la presentación de esta manera, y creo que lo más importante es ver si podemos atravesar la pantalla para llegar con esta presentación, estas reflexiones, a estar lo más cerca posible a nivel de modo intelectual y de las maneras que podamos generar este espacio para acompañar las reflexiones y después tener una conversación compartida. Entonces, lo que yo quisiera en esta presentación es, sobre todo, compartir con ustedes ciertas reflexiones o ciertas investigaciones sobre cómo fueron los recorridos y las transformaciones también que se observan en el caso argentino a lo largo de varias décadas de trabajos de cuidado comunitario, que hoy las llamamos así, pero que no siempre fueron denominadas de esta manera. Y cómo se configuró un escenario en el cual ese trabajo, esa labor cotidiana en los espacios comunales, que fue durante tantas décadas invisible para muchas de las personas que estaban
conformando incluso estas estrategias y mucho más para las políticas sociales que se relacionaban con ellas, se transformó esta experiencia hacia un lugar de reclamo de las propias trabajadoras por derechos en relación con su trabajo de cuidado. Entonces, estamos hablando de recorridos, transformaciones y demandas de una labor que se enmarca en la interacción entre organizaciones sociales en las que participan estas trabajadoras y el Estado mediante sus políticas sociales. Queremos también analizar distintas interpretaciones que fueron rondando en estas décadas la tarea comunitaria y los mecanismos y los contextos que permitieron esta transformación subjetiva y política. Y un poco la pregunta que me hice cuando empecé a trabajar sobre este tema o cuando profundicé sobre este tema a partir de finales del año pasado, era cuándo fue que la labor comunitaria comenzó a ser vista como trabajo de cuidado por parte de sus protagonistas. Hubo un momento de clivaje entre esa perspectiva de invisibilidad y la caracterización por parte de ellas mismas como trabajadoras de cuidado. Entonces, para poner la perspectiva en contexto y en una perspectiva conceptual, entiendo que todas ustedes cuando ven esta figura saben a lo que me estoy refiriendo porque han leído lo que vi en el programa ya, el texto muy importante de Yara Razavi sobre el diamante de cuidado. Entonces, partimos de una consideración de la organización social del cuidado donde se puede pensar que hay varias instituciones que proveen cuidados. Estas instituciones típicamente son el Estado, las familias, los mercados y las comunidades. Cuando Yara Razavi introduce esta cuarta pata que es la comunidad a las tres pilares que históricamente o que se venían desarrollando como los fundamentales para el análisis de lo que en los países del norte más bien llamaban regímenes de cuidado con toda la teoría de Diane Sainsbury, lo que trae es una perspectiva de países del sur. ¿Qué pasa en estos países que tienen muchas más niveles de pobreza, muchas más desigualdades y donde las comunidades son proveedoras muy importantes dentro de los cuidados? Al mismo tiempo, lo que trae Yara Razavi con esta figura del diamante de cuidado es una perspectiva que nos va mostrando que hay diferentes formas de configurar estos diamantes en distintas sociedades según los focos que estemos observando y también van transformando el peso específico de cada una de estas instituciones a lo largo de diferentes momentos históricos. De todas maneras, claramente no estamos hablando de cuatro instituciones homologables entre sí. Las cuatro ofrecen o proveen cuidados, pero de manera muy diferente unas de otras. Y dentro de esta configuración, el Estado tiene un rol fundamental porque de alguna manera regula y configura el accionar de de las otras tres instituciones. Dicho esto, de manera muy sintética, para posicionarnos dentro de una determinada mirada más macro, es importante señalar que en las últimas 2 décadas, con toda la fuerte expansión que ha habido de los estudios de cuidado en América Latina, el trabajo de cuidado comunitario fue quizás uno de los más relegados dentro de los estudios de cuidado. Se ha investigado fuertemente qué pasaba con las políticas de cuidado, cómo se van transformando, por lo menos la incidencia hacia el trabajo de sistemas de cuidado, qué pasa en las familias y en los hogares, qué pasa con el mercado de trabajo y los cuidados, pero el cuidado comunitario quedó siempre en una zona un poco más difusa, donde observábamos que era importante, a veces medíamos su incidencia en relación con la cobertura que podían tener, por ejemplo, los jardines comunitarios en algunos países en relación con los jardines del sector formal de la educación, pero no se terminaba o nos llevó mucho tiempo empezar a trabajar con mayor profundidad en relación con el trabajo de cuidado comunitario. Fue de alguna manera el más postergado dentro de los estudios de cuidado. Ahora,
decimos esto, pero también es importante mostrar que dentro de esta configuración del diamante de cuidado, que yo trastoco un poco y hablo más de la organización social y política del cuidado para ver todas estas interacciones que hay entre estas instituciones, es importante saber también que cada uno de estos vértices opera en relación con los otros. O sea, la comunidad no opera en el vacío, sino que está en continua relación principalmente con el Estado y con las políticas sociales dentro del gran paraguas estatal, pero también con las familias. O sea, cada una de estas instituciones interactúa de una manera más o menos virtuosa para poder proveer los cuidados. Este es el marco general sobre el cual quiero, todas mis reflexiones parten de un posicionamiento macro que tiene que ver con esta perspectiva. Ahora bien, cuando hablamos del trabajo de cuidados comunitarios, estamos hablando al mismo tiempo de un tipo de trabajo, un trabajo que, de manera general, podemos decir que incluye todas aquellas actividades destinadas a garantizar el mantenimiento cotidiano, físico y emocional de las personas y del entorno que lo hace posible, y de un espacio, de un ámbito en el cual se realiza este trabajo, que es el comunitario. Es un tipo de trabajo que hasta hace muy poco no formaba parte de nuestras reflexiones, ya lo dije, pero tampoco de los discursos políticos en esta forma de nominación. Al ponerlo de esta manera, al hablar de trabajo de cuidado comunitario, estamos, al igual que se ha venido haciendo en todos los campos analíticos del trabajo de cuidado, estamos trabajando en la desnaturalización de esta actividad cotidiana que realizan sobre todo las mujeres en los barrios, barrios populares, en sus vecindarios, en todo el aspecto comunal, para poder mostrar e ilustrar el carácter histórico que tiene y la contextualización de esta tarea y las tensiones y relaciones sociales que enmarcan este trabajo. Como todo el trabajo de cuidado, como todo el trabajo remunerado o no remunerado, se trata de una tarea que está inserto en el marco de relaciones sociales específicas, particulares, que requieren ser contextualizadas y que tienen que ver, como bien sabemos, con relaciones de poder, relaciones sociales que están atravesadas por relaciones de género, relaciones raciales, relaciones de clase, por supuesto. Ahora, dentro de toda este marco, repito, la invisibilidad del cuidado comunitario ha sido una constante. Si en los hogares la tarea de las mujeres, sobre todo de las mujeres, la tarea no remunerada, fue un trabajo históricamente invisibilizado y simplemente o bien se mostraba como una tarea instrumental cuyo fin último era el bienestar de las personas que estaban en el hogar y se ocultaba todo lo que las relaciones sociales que enmarcaban esta tarea y lo que pasaba en torno a las mujeres que la realizaban. En el trabajo comunitario esto fue mucho más llamativo, porque demoró años y años en poder hacerlo visible y todavía hoy es un objeto fuerte de disputa, incluso dentro de las perspectivas feministas y de los estudios del cuidado en varios países. Entonces, para situarlo en el contexto que yo analizo, que es el contexto argentino, es importante conocer parte de la historia, pero también cómo fueron analizándose estos recorridos del trabajo de cuidados comunitario en el país. Para empezar, decir que se trata sobre todo de iniciativas que son territoriales, que se enmarcan en determinados espacios geográficos, locales, barriales, casi siempre periurbanos o de espacios urbanos de mayor precariedad que otros barrios de las ciudades o fuera de las ciudades,
que se vinculan, es una tarea que se vincula a la reproducción social en contexto, el contexto argentino, que es un contexto de crisis recurrentes, ¿no? En los últimos 40 años de democracia, que cumplimos 40 años, celebramos 40 años, paradójicamente el mismo día que asumió la presidencia el gobierno actual de ultraderecha, han habido varios picos de crisis a lo largo de nuestra historia. Los primeros fueron los típicos años de la década perdida, de los años 80, y en este contexto surgen sobre todo los espacios de cuidado infantil. Empiezan a emerger espacios de cuidado en casas de vecinas, en algún lugar baldío, en algún local, en algún barrio o villas, como decimos aquí, a las favelas. Son iniciativas que generadas en general por algunas vecinas y que empiezan a trabajar en la contención de los niños y las niñas y en un apoyo alimentario relativamente marginal, de una merienda, de alguna especie en fin, de almuerzo precario y tal, mientras algunas mujeres salían a trabajar, ¿no? Salían, comillas, a trabajar. De a poco se van nucleando estas experiencias en organizaciones sociales y organizaciones comunitarias y empiezan a asumir funciones que, además de ser de cuidado y de asistencia, van profundizando la tarea educativa, la tarea pedagógica, y comienza también un proceso que dura años y que se profundiza en las últimas décadas, en el siglo XXI, donde las mismas trabajadoras que comenzaron en este espacio comunitario se empiezan a formar, a educar en espacios en perspectivas de educación popular, de formación, de trabajo comunitario, etc. En paralelo, y sobre todo a partir de una crisis muy fuerte socioeconómica, con una hiperinflación desatada en el año 89, en 1989, surgen los comedores comunitarios, que en realidad son una derivación de ollas populares que ya existían en tiempos de la dictadura militar, que en Argentina transcurrió entre 1976 y 1983. Y estos comedores comunitarios son estrategias típicas de supervivencia de los sectores populares. Luego, estos comedores van proliferando en la década de los 90 con fuertes crisis y desocupación, procesos de desocupación, y empieza a asociarse a lo que aquí fueron muy importantes movimientos de trabajadores desocupados. Se asocian también con la demanda de transferencias condicionadas de ingresos, y el Estado Nacional, a través de sus políticas sociales, comienza a tercerizar parte de la política social mediante la asistencia a comedores que se inician y que se forman y se desarrollan por parte de toda la acción comunitaria y la acción de los movimientos sociales. Estas políticas sociales cuentan con financiamiento internacional desde los años 90, que tienen algunas características que ahora voy a comentar, y hay otro surgimiento de otra tanda de comedores en la Argentina a partir de otra crisis, que fue la crisis de los años 2001 y 2002. O sea, como ven, es todo un recorrido de espacios comunitarios que fueron emergiendo con fuerza en momentos de crisis, los años 80, 1989, la hiperinflación, la crisis de 2001-2002, y luego profundizándose con la crisis de la pandemia, pero que van surgiendo y se van sumando unos a los otros, porque de hecho nunca van desapareciendo los que ya existían, ¿no? Entonces, más bien van aumentando y se van fortaleciendo sus lazos con organizaciones sociales, con organizaciones políticas, al tiempo que van transformando también sus relaciones respecto de las políticas estatales. Se transforman los comedores, se transforman las relaciones entre las organizaciones sociales y las políticas estatales, y también se modifican, como señalé antes o dejé
apenas mencionado antes, se modifican las formas de interpretación de este trabajo, de lo que va sucediendo como trabajo comunitario en las barriadas, en los barrios populares, en las favelas, etc. Y esta forma de interpretación que se transforma, como digo, sucede tanto en cómo las investigadoras e investigadores observamos la labor comunitaria y el trabajo de las organizaciones sociales, pero también en los posicionamientos subjetivos y políticos de las propias mujeres que desarrollan esta tarea comunitaria. Entonces, estamos frente a un tema novedoso dentro de los estudios del cuidado, pero también estamos dentro de un enfoque novedoso dentro de los estudios de los movimientos sociales y de las organizaciones sociales al observarlo como trabajo de cuidado, ¿no? Hay como una nueva configuración de la lectura sobre estos procesos. Y estamos frente, como decía, a una perspectiva en disputa, como voy a ir desarrollando sobre todo hacia el final. Entonces, como antecedentes, como dije ya, ha habido todo es un proceso que comienza en paralelo a una profunda transformación estructural de la sociedad argentina. Y creo que hay un par de datos que merecen la pena ser compartidos para una audiencia que no es argentina en su totalidad. Entonces, en Argentina, antes de la dictadura militar, en el año 1974, la población que se encontraba en situación de pobreza era solo el 4% de la población. Teníamos una sociedad con una clase media muy amplia, muy integrada, con trabajadores formales que lograban con sus empleos acceder a una canasta de bienes, servicios y derechos muy amplia, con lo cual esta condición de ser trabajador, trabajadora y estar en una situación de pobreza es algo que prácticamente no existía con anterioridad a la dictadura militar. Cuando salimos de la dictadura militar y comenzamos a transitar esta joven democracia, empiezan los primeros estudios de pobreza en Argentina que van mostrando un 25% de la población bajo la línea de pobreza. Y eso que en los años 80 habíamos considerado que era un techo de pobreza, que pasamos muchos años tratando de ver cómo se volvía a niveles anteriores, lo que muestra a beneficio de inventario, mirado desde una perspectiva amplia de la historia que hemos estado atravesando, se ha convertido en un piso de pobreza. Y con todas estas crisis que referí antes, no ha hecho más que incrementarse la pobreza, ampliarse los niveles de desigualdad. En los años 80 y 90, el desempleo muy agudo tuvo que ver sobre todo con el desempleo masculino, y esto trajo un nuevo posicionamiento de las mujeres, donde no solamente hubo un incremento en la participación en el mercado laboral de muchas mujeres como parte de procesos que tienen muchas otras causas y condicionamientos, por supuesto, pero también el desempleo masculino en este contexto, y un nuevo lugar también en el trabajo comunitario. Ahora bien, todo esto se da en un contexto, particularmente en los años 90, donde se empiezan a desarrollar, cambia también la perspectiva de las políticas sociales, donde se privatizan muchos de los dispositivos de protección social, de salud, de previsión social, se descentraliza la educación, las políticas sociales comienzan a estar más focalizadas en los sectores populares y se fragmentan, bueno, toda una serie de perspectivas que transforman la manera de implementación y la orientación de las políticas sociales. Y con todo este enfoque mucho más neoliberal de las políticas sociales, de tomar a la política social como una suerte de ambulancia de la política económica, como decía Eduardo Bustelo, surge también esta mirada de la necesidad de que las políticas sociales contaran con participación de la sociedad.
Ahora bien, era una participación que no tenía que ver con una definición de los problemas, con la gestión de los recursos, ni con la evaluación de sus alcances, sino más bien con la terciarización del trabajo que se debía realizar para que las poblaciones más pobres accedan a ciertos bienes y servicios. Esta mirada de la política social comienza a servirse, a utilizar de alguna manera la energía organizativa de las mujeres, y acá comienza esta suerte de relación que fue por momentos conflictiva, pero que siempre se mantuvo y se fue transformando entre la política social y las trabajadoras de espacios comunitarios o de las comunidades, que fue, bueno, hubo muchas miradas sobre la instrumentalización de las mujeres, que ahora voy para allá. De alguna manera, también en el propio lenguaje, en el propio tipo de discurso, de conceptos utilizados por parte de las políticas sociales, se niega la condición de trabajo de esta labor comunitaria de las mujeres. Se hablaba, por ejemplo, en los espacios de cuidado infantil o de jardines populares, de madres cuidadoras para referirse a las trabajadoras de cuidado infantil. Se habla y se sigue hablando, se habló durante muchísimo tiempo de las voluntarias, de las mujeres como voluntarias. Se elogió, se reificó, se glorificó la tarea voluntaria, altruista de las mujeres durante mucho tiempo, e incluso hasta finales del año pasado, dentro del discurso de las políticas sociales, esos eran los términos en los que se referían los y las efectores de las políticas sociales a toda la tarea de las mujeres. En lugar de hablar de salarios, se hablaba de incentivos, o sea, toda una suerte de nomenclatura que lo que hacía era negar el carácter de trabajo que revestía a estas tareas. En términos de las interpretaciones sobre estas tareas, sobre la expansión del trabajo comunitario, por supuesto, se habló durante mucho tiempo, se consideran como estrategias para paliar las crisis, las múltiples crisis, como hemos hablado. También en los años 80, finales de los 80 y principios de los 90, se empezó a mostrar como un indicador fuerte del doble y triple rol de las mujeres. Es una caracterización de Caroline Moser, que trajo también la UNICEF a nivel regional, con toda la idea del ajuste con rostro humano que hablaba en 1989. Se consideró también que este tipo de tarea de trabajo comunitario era una respuesta frente al retiro del rol del Estado, de un Estado mucho más presente con una perspectiva universal de los derechos sociales. También se puso en cuestión hasta qué punto la tarea comunitaria, el trabajo de las mujeres, atendía ciertas necesidades prácticas relacionadas con los aspectos materiales de la vida cotidiana, de la comida, o sea, la alimentación, la educación, el poder trabajar para que haya una cloaca en el barrio o lo que fuera, pero no los intereses estratégicos de las mujeres vinculados con su autonomía, la superación de la violencia, la ampliación de los derechos sexuales y reproductivos. Y esto fue una excelente mirada analítica de Maxime Molinet para el trabajo, la lectura sobre todo el trabajo de las mujeres en los espacios comunitarios, en los barrios, para hacer frente a las crisis. Desde otra perspectiva, y bueno, desde esa mirada de alguna manera se devaluaba un poco la tarea, ¿no? Como que se veía como algo subsumido que solamente replicaba de alguna forma las tareas de las mujeres dentro de los hogares, y se externalizaba esa tarea doméstica hacia la comunidad, pero que no estaba mostrando un perfil de agenciamiento, de participación política, como de otro tipo de clivaje mucho más politizado, ¿no? Otras perspectivas, otras
otras lecturas, otras académicas, feministas también, más bien hablaban de que sí encontraban una particular agencia de las mujeres en ese espacio de los movimientos sociales, donde ellas, al estar en permanente contacto con la comunidad, iban generando como otros lugares, otras posiciones de poder dentro de la comunidad y de reconocimiento social, que no solo era una importante fuente de autoestima para ellas, sino que al mismo tiempo forjaban una diferente construcción de ciudadanía y de reclamo de derechos. Entonces, durante mucho tiempo, las lecturas sobre estas tareas oscilaron entre una mirada de pensar a las mujeres como desde un lugar de subordinación, pero no ya en el hogar, sino también en la comunidad, y estar solamente al servicio del Estado, a otra mirada donde se reconocía que en esa misma acción se iban generando, gestando otras formas de agenciamiento y de construcción de ciudadanía política, ¿no? Ahora, son todas lecturas que eran interesantes de ser analizadas a lo largo de estas décadas, pero que solamente en el contexto argentino van cobrando un determinado significado cuando uno las observa hacia atrás y da cuenta de cómo efectivamente fueron cambiando no solo las interpretaciones, sino que también fue cambiando el posicionamiento concreto, político, material y también simbólico de las mujeres y de sus demandas respecto del Estado, ¿no? Yo lo que un poco postulo es que efectivamente en el caso argentino, por el hecho de que son tipos de trabajo y de forjamiento de tareas en la comunidad que están estrechamente relacionadas con movimientos sociales y políticos de mayor alcance, efectivamente hay un trabajo muy fuerte de politización de este trabajo de cuidado, que en algún momento, como si recordamos mi pregunta inicial, además se empieza a observar, a leer como trabajo de cuidado, pero ya llegaremos ahí. A partir del año 2001, o sea, en todo lo que va de este siglo, hay un cambio muy importante, digamos, cuando se sale de la década neoliberal profunda, de esa utilización de alguna manera de las energías femeninas para la dotación de alimentos y de cuidado infantil en espacios pauperizados. Hay un profundo cambio en el papel de los movimientos y las organizaciones sociales, con muchísima mayor politización en el espacio de lo público, y también empieza a haber una relación diferente entre las organizaciones sociales y las políticas públicas. Entonces, por un lado, los movimientos piqueteros tienen a las mujeres entre sus protagonistas principales. Los movimientos piqueteros se llamaron aquí a movimientos de desocupados que trabajaban o se reunían para hacer cortes de rutas, para hacer reclamos de derechos, reclamos de inserción laboral, de planes sociales, digamos, diferentes tipos de reclamos hacia el Estado. Y lo que observaron ya hace principios de los años 2000, un libro del año 2003, Maristela Svampa y Sebastián Pereira, es que estas mujeres no solamente estaban en las trincheras de las cocinas, de los espacios de cuidado, sino que también salían a cortar rutas, salían a cortar calles y salían incluso muchas veces, esto ya es como un pie de página, pero que vale la pena anotarlo en este contexto, salían muchas veces con sus hijos e hijas más chiquitos porque tampoco tenían cómo dejarlos al cuidado de otras personas en esos contextos. A lo largo de ese proceso, los movimientos sociales van también generando espacios de formación política para todos sus trabajadores, sus agentes en el territorio, y se va entramando lo que Graciela Di Marco identificó como un feminismo popular. Ya desde principios de los años 2000 estaba gestándose toda esa ola de feminismo popular en Argentina. Y en este sentido se transformaron también las relaciones entre las organizaciones
de trabajadores desocupados y trabajadoras desocupadas, organizaciones sociales y políticas que son muy activas en Argentina, y las políticas sociales. Hay un momento donde las políticas sociales ya del tercer milenio, de la ola rosa, como se conoció mucho toda la perspectiva, digamos, todas las políticas de ciertos modelos del progresismo del siglo XXI en América Latina, comienzan a tener otro tipo de relación las políticas sociales con los movimientos. Y esto también fue trayendo una nueva forma de posicionamiento de las propias trabajadoras. Entonces, ¿hasta acá me siguen? ¿Me siguen? Sí, te ¿Se escucha seguimos. bien? ¿Me siguen bien? ¿Hay alguna Se escucha bien, comentario? perfectamente. Ahora Bueno, sí. el azul o gris tendrás que hablar un poco más del contenido que está escrito. Bueno, perfecto, porque el gris me decía Nadia que no se ve bien. Perfecto. Sí. Entonces, me gustaría ahora sí, digamos, teniendo este panorama general que acabo de colocar o de tratar de presentar en relación con el contexto en el cual surgen las formas de interpretación, ir más hacia la lectura de, sobre todo, dos tipos de sectores o sectores de estrategias en relación con los cuidados comunitarios, que tienen algunas características en común entre sí, pero otras particularidades. Me refiero a dos tipos de trabajos comunitarios. Uno tiene que ver con los jardines y centros de cuidado infantil y otro tiene que ver con los comedores, merenderos, ollas populares, etc. Entonces, son dos tipos de estrategias que tienen unas ciertas lógicas diferentes, aunque todas las englobamos dentro de de esta gran etiqueta de trabajos de cuidados comunitarios. Si miramos qué sucede en los jardines y los centros de cuidado infantil comunitarios, una de las cuestiones que saltan a la luz cuando lo miramos dentro de una gran estrategia de organización social y política del cuidado infantil es que estos centros están inscriptos dentro de una tensión que ha sido histórica entre un modelo educativo formal de digamos, regulado por la cartera educativa, el Ministerio de Educación en Nación, cada una de las provincias, y con un carácter que se ha visto como un carácter asistencialista o de segunda calidad, digamos, que tiene que ver con este tipo de espacios de cuidado de las comunidades, ¿no? Entonces, acá hay una tensión que forma parte de las perspectivas en las que se posicionan muchas veces las propias trabajadoras de cuidado, sean las docentes de nivel inicial o las docentes del sector educativo formal y las trabajadoras de cuidado comunitario, que ellas no se ven como asistencialismo, por supuesto, pero sí hay una tensión y donde muchas veces desde una lectura de derechos universales, de necesidad de que todos los niños y niñas accedan al mismo tipo de prestación educativa en los primeros años de vida, muchas veces se caracterizó, incluso yo misma lo hice en todo mi trabajo sobre cuidado infantil y en un libro que tengo publicado hace más de 10 años, como jardines pobres para niños pobres, digamos, como dentro de ese tipo de perspectiva, ¿no? Ahora bien, cuando pensamos desde esa perspectiva, hay varios clivajes que o sea, que tiene algo de cierto cuando lo miramos desde un enfoque hay acá una fragmentación de los servicios, pero eso no, digamos, creo que ocultó durante mucho tiempo la mirada con mayor detenimiento a qué qué pasa con el trabajo de cuidados dentro de ese universo de los espacios de cuidado infantil. Y creo que es lo que ahora estamos trabajando para de alguna forma restablecer, ¿no? Reponer todo aquello que dejamos de ver cuando estábamos viendo solo la fragmentación de los espacios, que es responsabilidad en todo caso mucho más del diseño de la política pública que de la labor de las comunidades y mucho menos de las trabajadoras que que se desempeñan en ese lugar. Entonces, estamos hablando en general de ciertos espacios que son
desarrollados, son accionados, son iniciados por las comunidades, por vecinas, vecinos, movimientos sociales, organizaciones políticas sociales, como dije antes, pero que generan convenios con el Estado a partir de la cartera de desarrollo social a nivel del Estado nacional y estados subnacionales. Entonces, en esta relación que decía entre los vértices del diamante de cuidado, ¿verdad? Entonces, las comunidades ponen a disposición los espacios, ¿no? Los locales donde se desarrollan estos espacios de cuidado o jardines comunitarios, jardines populares, las trabajadoras, con toda la labor que eso supone, que es un montón de horas, como se imaginarán, muchas veces ponen también recursos como garrafas, en fin, situaciones para cocinar, garrafas, utensilios, etcétera. El Estado pone a veces, o sea, subsidia en algunos insumos para el trabajo, juguetes, espacios, digamos, dispositivos pedagógicos, a veces alimentos, etcétera. Ahora, hay de todas maneras, esto que lo digo de manera muy gráfica, digamos, o esquemática, no todos los espacios tienen los mismos tipos de convenios ni el mismo tipo de relación frente al Estado. Y se trata además de un universo muy, muy heterogéneo. Los jardines comunitarios y populares no tienen el mismo nivel de regulación, ni se son observados de la misma manera, ni el mismo nivel de recursos, sino que dependen mucho de las diferentes negociaciones que puedan tener con el Estado o a veces de cuotas muy bajas que también cobran a las personas que acceden. Hay también un marco normativo muy complejo que no termina de abarcar la labor que realmente realizan en estos espacios. Se han ido generando algunas regulaciones en el último, digamos, dentro de este último siglo, en el año 2007, una ley que promueve y regula los centros de desarrollo infantil mediante convenios entre organizaciones comunitarias y el Estado. Hay alguna otra ley en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande de Argentina, donde vive el 38% de la población del país, que buscó hacer asociaciones donde la cartera educativa paga el trabajo de algunas docentes formadas dentro de los espacios comunitarios, tratando de superar esta tensión entre educación y espacios comunitarios para ir generando nuevas posibilidades, nuevas prácticas. Todavía conflictivo, todavía en proceso, pero hay iniciativas desde ese punto de vista. Mientras tanto, las trabajadoras de estos espacios se han ido alejando cada vez más de la idea de las madres cuidadoras, incluso rechazan esta noción de ellas como madres hace rato la rechazan, pero incluso se fueron alejando de la idea del cuidado, muchas de ellas, porque estuvieron cada vez más, se fueron formando en universidades populares, terminaron la secundaria, ingresaron a todas un montón de estrategias de educación popular, inspiradas por toda la pedagogía de Paulo Freire, participaron en diplomaturas de género, o sea, fueron formándose durante muchos años. Son muchas de estas mujeres, imagínense, que llevan 25, 30 años trabajando. Otras son jóvenes, pero quizás vienen de haber cursado algunos años de magisterio, digamos, de toda la carrera docente. Quizás algunas terminaron y otras no terminaron, pero ya tienen algún tipo de formación que las aleja de pensarse a sí mismas como madres cuidadoras, como personas que no tienen formación, y más bien están hoy por hoy reclamando la acreditación de sus saberes, que no es lo mismo que educación para que sean ya certificadas como maestras de nivel inicial, ¿no? Ellas quieren que se acrediten los saberes que ya tienen y que se reconozcan
así como trabajadoras. Entonces, se trata de trabajadoras que tuvieron un posicionamiento, que fueron generando un posicionamiento muy distinto, se fueron politizando su mirada sobre su trabajo y ya desde antes de la pandemia estaban reclamando ingresos dignos, o sea, no incentivos, no planes sociales, sino salarios con derechos sociales, con jubilación, con seguro de salud, etcétera, y participaron ya desde antes de la pandemia en la redacción de unos proyectos de ley para el reconocimiento de lo que hasta ese momento llamaban trabajo sociocomunitario, que es una de las formas en las que están trabajando desde esta perspectiva. Entonces, dentro de todo este marco de jardines y centros de cuidado infantil, tenemos una profesionalización de las trabajadoras, un reclamo de derechos que viene desde los poquito antes de la pandemia y en algunos casos alejarse también de la caracterización como cuidadoras porque la ven como una mirada que de alguna forma devalúa su trabajo porque en sus imaginarios las lleva hacia ese espacio de los años 80 donde se consideraban madres cuidadoras. Hay otras que no, que ya se están pensando como cuidadoras, pero eso va a ir más adelante. Pero ahí hay todo un marco de trabajo que era, hasta ahí habíamos llegado en el momento de la pandemia. En relación con el otro sector, el sector de los comedores comunitarios, también va generándose un marco normativo diferente a partir de los años 2000 y con toda la ola rosa y sobre todo el gobierno kirchnerista, que tiene que ver con un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria donde el Estado Nacional comienza a hacer una mayor erogación de alimentos a todos estos espacios comunitarios porque hay un momento donde hay una crisis alimentaria muy fuerte después de la crisis de 2001-2002. Y dentro de estas estrategias ya define como política social impulsar la cogestión de la política alimentaria con los movimientos sociales. O sea, ya como parte de la estrategia de gobierno, la idea es que el gobierno va a ofrecer los alimentos a los movimientos sociales y los movimientos sociales lo van a transformar en comida. O sea, las mujeres de los movimientos sociales van a trabajar en esos espacios de los comedores comunitarios que ya venían trabajando para hacer todo el trabajo de transformación del producto en comida, la distribución, etcétera, etcétera. En el medio hay también un cambio de enfoque, que eso se los iba a mencionar, pero no lo mencioné, que hasta los años 90, hasta el año 2002, de hecho, estos programas eran más acotados en su extensión y los financiados por el Banco Mundial rechazaba la posibilidad de que las mujeres comieran en los comedores, o sea, que las trabajadoras se alimentaran en estos comedores, porque se consideraba muy a la sazón de ver solamente como instrumentos del bien final, que era el alimento para los niños y las niñas del barrio, se suponía que ellas no trabajaban, no era trabajo y que todo lo que hacían era para los niños y que ellas no eran beneficiarias, no eran parte, no eran trabajadoras, nada. Y eso también se transforma. Muchas de estas mujeres empiezan a participar de los comedores también por necesidades propias de ellas y de sus familias. Entonces, obviamente el alimento es parte de las formas de reconocimiento de esa tarea, ¿no? Entonces, cuando a partir del año 2003, esto es algo muy interesante porque el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria se armó supuestamente para responder a la emergencia alimentaria, pero cuando pasa la emergencia, el plan alimentario igual sigue, porque de alguna forma, esto que les decía antes, la pobreza quedó como una estampa en nuestro contexto nacional que no termina nunca de superarse. Lo que sí pasa cuando hay ciertos momentos de alivio u otras políticas sociales que logran de alguna forma encauzar de otra forma los ingresos familiares o bien mayor acceso al mercado de trabajo o en mejores condiciones de acceso, los comedores fueron ampliando también su oferta de servicios en la comunidad y empezaron a brindar apoyo escolar,
acompañamiento a situaciones de violencia de género, promoción de derechos, o sea, las trabajadoras de estos comedores también se reciclan, por decirlo de alguna manera, y se van formando de otras, con otros saberes, con otro tipo de estrategias para llegar a las comunidades, y también en ese devenir van generando nuevos posicionamientos para sí mismas y en esta red de cuidados comunitarios. Ahora bien, a pesar de todo esto, cuando llegamos a la pandemia, y ahí tenemos un trabajo, una investigación que hicimos junto con Karina Brovelli, era muy interesante observar que, así como las trabajadoras de los jardines populares sí tenían una demanda de trabajo, de reconocimiento del trabajo, de ingresos, de derechos, las cocineras comunitarias no reclamaban ingresos, no reclamaban derechos, sino que solamente pedían que el gobierno les ofreciera, les brindara más alimentos o mayor apoyo para la infraestructura muy precaria con la que trabajan, para poder llegar a más gente, decían. La demanda crecía y ellas no estaban pensando en su trabajo, sino en llegar a más personas que estaban buscando alimento en los comedores. Ahora, de todas maneras, había un plan social, sí, que se había desarrollado en los últimos años, donde algunas trabajadoras, no todas, cobraban un salario social complementario que representaba la mitad del salario mínimo vital y móvil. En general, para dar un contexto más general a todo esto que fui diciendo, particular de cada uno de los trabajos, hay dentro del trabajo de cuidado comunitario algunas características que a veces, que en algunos casos tienen en común con otros trabajos de cuidado y en otras tienen particularidades específicas. La primera es la enorme feminización que hay en el trabajo de cuidados comunitarios, como también lo hay, como bien lo sabemos, y hay muchos estudios, bueno, entre otros de, por supuesto, Elena Irata y Nadia Araujo, pero de muchas académicas colegas en América Latina, la feminización es importantísima en el trabajo de cuidado y lo mismo sucede en los barrios. Los datos de los registros de trabajadoras de la economía popular y de los barrios muestran más del 80% de trabajadoras mujeres. Ahora, cuando uno va a los barrios y va a los comedores o a los jardines, realmente no sé dónde está el 20% de los hombres porque yo no los veo. No sé muy bien, la próxima tengo que preguntar bien a quiénes se refieren o si están pensando en algunos varones de diversidades que están haciendo tareas que no están tan visibles en las ollas. Pero, digamos, es una feminización enorme, sí. Y eso a veces es una crítica que se hace desde los feminismos cuando no se toma en cuenta toda la politización que mencioné antes, ¿no? La segunda característica es que se trata de trabajadoras, y esto sí es muy particular del comunitario, que son vecinas del barrio y que generalmente tienen las mismas necesidades que las poblaciones a las que atienden. Acá es algo bien particular del trabajo de cuidados comunitarios. Eso hace que tengan un conocimiento del territorio muy particular, muy único, y que permitan llegar a partir de quizás solamente la olla o el comedor comunitario, a partir de eso logran detectar otras carencias y otras cuestiones en el barrio y activan toda una red de cuidado popular que tienen que ver con su inserción en el mismo territorio. La tercera característica, la mencioné al pasar antes, es que no tienen ningún marco legal consistente. Hay distintas jurisdicciones, tienen distintos marcos legales, hay algunos sectores que tienen un poquito, una ley que atiende algunas cosas, pero no hay todavía un marco legal que pueda abordar de una forma consistente y profunda el trabajo de cuidado comunitario. Hay enormes vacíos en esto e incluso cuando intentamos, yo participé de una comisión redactora para un proyecto de ley sobre el sistema integral de cuidados en Argentina, junto con otros 8 colegas especialistas en el tema, pusimos en el proyecto, en el anteproyecto de ley que nunca fue tratado en el Congreso, lamentablemente, una categoría de trabajo de cuidados comunitarios y un poco lo que se nos discutía dentro de la misma comisión era que no había dónde colocar
ese trabajo, porque el mercado de trabajo era o público o privado. Entonces, como que no lograban encontrarle el formato, y lo que estábamos tratando de plantear es que teníamos que encontrar un nuevo formato, teníamos que crear un formato, porque no eran ni públicas a nivel estatales, ni privadas a nivel que se iban a hacer una empresa de ellas, se iban a facturarle al Estado, que fue una de las cosas que algún colega me dijo como posible solución. Y yo decía, no hay manera que eso pueda suceder, ¿no? Entonces, hay que encontrar eso, o sea, hay un vacío legal, pero además hay una necesidad de crear nuevas categorías legales para esto, para dar protección a estas trabajadoras. La cuarta característica es la estrecha relación con el Estado, como ya lo mencioné, y esto se operacionaliza en transferencias de recursos, alimentos, insumos, ingresos, subsidios, etcétera. La quinta, que también mencioné, pero que es muy particular del marco argentino, es su participación en movimientos sociales, que tienen vínculos con el Estado y que hacen posible una resignificación sobre la tarea realizada porque politizan la tarea de todas las personas que participan de estos espacios de movimientos sociales. Y la última, que ya lo mencioné también, pero estoy tratando de ordenar un poco las particularidades, es la invisibilización de este trabajo por parte de las instituciones estatales, ¿no? La negación de sus derechos, la negación de su carácter de relación laboral, social, para tratar de insertarlos en esta especie de lo que Nadia podría llamar un circuito de ayuda y no un circuito de profesional, ¿no? Ahora bien, cuando irrumpe la pandemia, lo que vemos es un punto de inflexión en toda esta consideración sobre el cuidado comunitario. Por un lado, en el contexto de una enorme disminución de los ingresos de los hogares y de la seguridad alimentaria, los comedores, sobre todo los comedores, pero también los jardines, que se convierten en comedores automáticamente, empiezan a tener una mayor demanda de todos los vecinos y vecinas del barrio. Y donde antes alimentaban solamente a niños y a niñas, empiezan a alimentar a personas mayores, jubilados, jubiladas, personas que habían quedado sin poder, despedidas de sus empleos, como trabajadoras domésticas, trabajadoras de casas particulares, personas que hacían changas, que son como las ventas informales en la calle, o servicios domiciliarios, plomería, albañilería, lo que fuera, que quedaron sin ingresos, y todo eso genera una fuerte demanda hacia los comedores y espacios comunitarios. Y estas mujeres en espacios donde tenían carencia de agua, carencia de recursos, hacinamiento total, dificultad, imposibilidad de respetar las medidas sanitarias y de aislamiento que pedían los gobiernos, empiezan a dar respuesta como podían y a generar sus propias formas de intervención, sus propios protocolos, como vamos a ver. En ese contexto fallece una trabajadora comunitaria, Ramona Medina, que está aquí en este collage entre una foto de una intervención artística que le ha hecho un artista y le donó a la organización La Poderosa, donde ella trabajaba. Ramona muere de COVID, fue de las primeras muertes por COVID, y esto se transforma en un hecho profundamente político que permite observar y dar mucho valor, sale en todos los medios de comunicación, en la prensa, y se empieza a dar cuenta de toda la tarea que hacían estas mujeres y que realmente estaban poniendo el cuerpo para paliar las enormes dificultades que estaban sucediendo en los barrios populares. El trabajo comunitario, el trabajo de cuidados comunitarios se hace visible como no había sido nunca visible, e incluso se declara esencial, como se declaró esencial, no sé, supongo que en Brasil habrá pasado algo similar, aunque ustedes estaban también en un régimen bastante particular, pero así como se había declarado la esencialidad del sector de salud o de el sector de seguridad y los supermercados, el trabajo comunitario también fue definido como esencial por parte del gobierno, que en ese momento fue el gobierno de Alberto Fernández. Bueno,
Todo esto altera tareas, ritmos, protocolos. Estoy medio llegando al final, así que voy a pasar un poquito porque ya quiero avanzar para que nos quede un poco de tiempo para conversar. Lo interesante en este proceso es que ahí cambia la mirada de las propias trabajadoras sobre su trabajo y es acá donde empiezan a generar estas nuevas formas de mirada y empiezan a darse cuenta o a entender su tarea como trabajo de cuidado comunitario. Y acá voy a leer lo que está en letra roja, que es un testimonio en una entrevista en profundidad a María Claudia La Negra Albornoz, la vocera de la organización La Poderosa. Ella decía, que gracias a la organización que tuvieron, la pandemia no fue tan devastadora. Si no hubiéramos tenido toda esa organización barrial, estaríamos contando muchos más vecinas y vecinos muertos en los barrios. O sea, ellas eh, reconocen, valoran y comunican la labor importantísima que han tenido para sostener no solamente el bienestar corriente, sino las vidas en pandemia, ¿no? En paralelo, durante todos esos meses de encierro, de aislamiento, las organizaciones sociales, junto con militantes y académicas feministas, sobre todo de izquierda y peronistas, empiezan a desarrollar espacios de formación y las trabajadoras comienzan a familiarizarse con los enfoques de cuidado. Me acuerdo, en ese 2020 participé en un montón de Zooms que organizaban los movimientos sociales que tienen sus propias universidades informales, la Universidad de Barrios de Pie, los cursos de La Poderosa, en fin. Y todos estaban interesadas en pensar el tema del cuidado y ahí fueron reconfigurando su propio posicionamiento en relación con el trabajo. Esto lo voy a pasar y esto intensificaron fuertemente, bueno, se dieron cuenta que habían intensificado el trabajo de cuidado, el trabajo la gestión emocional, el trabajo cuidado indirecto, directo, etcétera. Y en ese momento, en algunos casos, las propias trabajadoras empezaron a hacer una encuesta sobre su propio uso del tiempo, porque reclaman permanentemente que cuando salen los informes de uso del tiempo o lo que pasó con la reconversión de los trabajos y cómo empezó la pandemia, trajo una mayor intensificación de los trabajos de cuidado en los hogares, que se superpuso al trabajo para el mercado dentro de los hogares y la atención de los niños, niñas o de las personas mayores dentro del hogar, etcétera, etcétera. Ellas decían que circulaban un montón de informes, pero que ninguno hablaba de ellas, que hablaban siempre de las trabajadoras o de las personas que trabajan en los hogares o las mujeres que trabajan para el mercado, para las universidades o lo que sea, y cómo se reconfiguró su trabajo de cuidado dentro de los hogares, pero que el trabajo comunitario nunca estaba presente. Y cuando se hablaba del uso del tiempo, tampoco se hablaba del uso del tiempo de las trabajadoras comunitarias. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer su propia encuesta, decían, ¿no? Entonces, ahora sí voy a leer la frase de abajo. Empezamos a medir nuestro tiempo, dice también la Negra Albornoz, empezamos a hacer talleres y rondas y a preguntarnos, ¿a qué hora nos levantamos? ¿Qué hacemos cuando nos levantamos? Hicimos nuestra propia encuesta, porque esas encuestas nunca nos las hacen en los barrios. Empezamos a entender que éramos enfermeras, acompañantes terapéuticas, éramos cocineras, maestras particulares. Entonces las vecinas empezaron a preguntar, che, ¿cuánto paga una maestra? ¿Cuánto se paga una maestra particular? ¿Cuánto se paga? Hicimos una cuenta de cada una de esas categorías. ¿Cuánto cobra una cocinera? ¿Cuánto cobra una maestra particular? Porque estaban clases de apoyo. ¿Cuánto cobra una acompañante terapéutica? Porque trabajaban en cuestiones de salud en el barrio. Y terminan diciendo, hicimos una cuenta y cuando sumamos todo dijimos, nos deben un montón de plata, ¿no? Eso fue como el recorrido de entender, como dice la propia Albornoz, que eso que llaman amor, dice ella, era trabajo no pago, que cuando a uno le dicen el concepto desde afuera no lo puede entender, pero que cuando hace toda la cuentita se da cuenta que les deben plata. Entonces, fue el contexto donde empezaron a demandar por
por derechos, y aquellas leyes o proyectos de ley que se habían presentado con anterioridad a la pandemia, que hablaban de trabajadoras sociocomunitarias y tal, en la pospandemia ya se empezó a hablar de trabajos de cuidado comunitario y los proyectos de ley los presentaron los propios movimientos sociales con el liderazgo de las propias trabajadoras de cuidado comunitario, las lideresas de este campo. Entonces, estas son algunas de las citas. Digamos, en general, lo que vemos en todo el contexto es que hubo transformaciones muy profundas donde la noción de cuidado se expandió en los barrios y en las asambleas populares, y ya no se hizo desde una perspectiva maternalista como en los años 80, eso que las educadoras criticaban tanto, sino que también las propias educadoras pudieron ser parte de un nuevo proceso de reflexión y de formación, y asimilaron las categorías feministas porque ellas se sienten parte del feminismo popular para pensar el bienestar y los derechos y desafiar todo ese canon androcéntrico que solo consideraba trabajo al cual se realizaba para el mercado. Algunas de las citas o de los textos que dicen las propias trabajadoras son: es increíble que tengamos que discutir si es o no es trabajo. Otro, el amor no nos paga las cuentas. Entendimos que somos sujetas políticas. Hay toda una nueva mirada de la necesidad de una autonomía económica, el reconocimiento del trabajo y de la seguridad social, y dicen: basta de política de infancias sin trabajadoras. Los niños no se cambian solo los pañales, me decía una trabajadora también, ¿no? Que necesitan discutir el marco regulatorio y discutirlo en términos de una relación laboral, y necesitan desromantizar el trabajo de cuidados y reclaman por el cuidado de quienes cuidan y que son ellas mismas, y señalan: si no, nos vamos a quedar sin cuidado. Bueno, yo casi terminaría aquí. Viene obviamente lo que está pasando con la ultraderecha en el poder, pero esto lo podemos conversar en la conversación, y termino con la foto de esta mujer que se llama Alicia y que es la referenta de un comedor comunitario en la Villa 31, y como ven en su delantal tiene un slogan que dice: 40 años alimentando la democracia. Ellas se saben sujetas políticas y se saben sostenedoras no solamente del bienestar, sino incluso del sistema y régimen democrático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Muchas Elena. gracias. Excelente, excelente. Bueno, podemos abrir tantito, porque já se nos hace um pouco avançado o tempo. Bom, esqueci, vou passar para o português. Abrimos para algumas perguntas ou considerações que vocês tenham, sejam os que estão aqui na sala, sejam os que estão na sala virtual. Ariel tinha levantado a mão, mas eu não sei se foi engano, porque ele tinha levantado a mão enquanto a Eleonor estava falando. Enquanto as pessoas se animam, não sei se a Helena está mais animada do que eu, mas eu tinha 3 ou 4 comentários, Eleonor. Excelente, né? Excelente, porque, na verdade, os seus textos e a sua exposição a partir dos textos chamam muito a atenção da gente para o fato de que uma coisa Disculpe, no escucho muy bien. ¿Será posible acercarse al micrófono? A ver se o micrófono está en la cámara, a lo mejor sí, y entonces voy a voltear la cámara hacia mí misma y no a la audiencia. Sí, a ver, gracias. ¿Mejora? Sí, mucho, gracias. A lo mejor es esto. Bueno, me parece muy interesante tu planteo, porque nos permite seguir o fio da constituição desse mesmo campo, como um campo para a academia, mas como um objeto de qualificação de si e do seu trabalho para essas trabalhadoras.
Ou seja, esse duplo movimento de espelhamento que é muito interessante na sua reflexão. Né? Por outro lado, olhando como isso tem uma história. Né? Tem uma história que não nomeávamos, não víamos, não se nomeava como de cuidado, mas que acumula experiência coletiva, né? Que reaparece. Né? Uma coisa muito interessante e eu acho que nisso talvez haja uma diferença do caso brasileiro, a crise sanitária como sendo o deflagrador desse processo de identificação, de autoidentificação como trabalhadoras do cuidado. Né? Quer dizer, o cuidado comunitário como cuidado, a sua atuação como trabalho. Né? É muito interessante que tenha sido a crise sanitária o deflagrador, né? Um elemento importante, né? Que eu não tenho bem certeza se isso acontece da mesma forma no caso brasileiro. Né? Mas, de qualquer sorte, é muito interessante como a relação entre a relação de vizinhança, a construção da experiência comunitária e a politização da experiência comunitária formam como que uma sorte de enredo, né? Um fio, né? Que vai permitindo fazer essa passagem qualitativa. Né? Bom, talvez esse fosse o meu comentário maior, encantada com a maneira como você tratou do caso. Né? Duas observações pontuais que para a gente são importantes, porque fazem o elo um pouco com a discussão com Javier Pineda. Né? Dependendo da forma concreta de trabalho comunitário que se trate, ou seja, se trata de cuidado infantil ou se trata de comedores, na verdade, estratégias e desdobramentos podem se diferenciar e demandas podem se diferenciar. Ou seja, tampouco dá para tratar o cuidado comunitário no singular. Né? Ele tem múltiplas formas, né? E analiticamente essas formas são extremamente importantes, que eu acho que é uma coisa que não é tão corrente na literatura, né? E que aparece de uma maneira muito, muito clara no seu trabalho. Duas pontes com o caso brasileiro. A gente tem na nossa classificação brasileira mais nova, a de 2002, uma figura estranha da mãe social. A mãe social é uma ocupação, né? Que tem sinônimo na mãe crecheira, ou, mais estranho ainda, na mãe substituta. Né? E isso, outra vez, a gente está no limite entre o cuidado e a assistência. Na verdade, as mães sociais estão fortemente marcadas pela estratégia de você reunir crianças sob a guarda de uma mulher num domicílio que não é o domicílio da família, né? E sobre as quais ela é responsável. Né? Por exemplo, a figura da mãe social se encarna muito estreitamente a esse formato. Né? E é interessante ver como, ao mesmo tempo, se a gente quisesse pensar nos circuitos, aparece como profissão algo que é atuação comunitária, que é trabalho comunitário, que é enraizado na experiência comunitária. Né? Para pensar um pouco como esses limites são fluidos e como, analiticamente, a gente tem que ser capaz de transitar entre eles. Né? Isso é uma coisa interessante do caso brasileiro, que eu não sei se a gente diz em português é uma jabuticaba, ou se é um traço absolutamente exótico do Brasil, mas dá conta um pouco da forma como essa invisibilização, né? Ou quando se visibiliza como trabalho, se subsume na ideia de maternidade. Né? O trabalho não é trabalho, é o exercício da maternidade, o que dá conta dessa mescla que é tão, tão importante entre nós. Né? E um outro ponto que também é recorrente na nossa literatura é como todas essas formas de externalização não eludem a reprodução das hierarquias. Ou seja, as hierarquias que estavam dentro de casa, elas se reproduzem fora de casa. Eu desfamiliarizo, mas eu não rompo essa relação hierárquica que está fortemente marcada pela estrutura patriarcal da própria sociedade. Isso também é bem interessante e é marcante no caso brasileiro. Né? Sem contar que, para nós, também esse descompasso entre a proteção do beneficiário e a desproteção das trabalhadoras é notório. Né?
A gente tem um Estatuto de Criança e Adolescente, um Estatuto da Pessoa Idosa, que são marcos avançados da Constituinte, que botam o Brasil muito bem na figura internacional, mas a gente não fez nada com respeito à proteção dessas trabalhadoras, ao contrário, né? A Constituição de 88 priva as trabalhadoras domésticas dos direitos integrais, nunca esses direitos foram dados, nem com a emenda que se sucede à PEC, e menos ainda as cuidadoras, e menos ainda as trabalhadoras do cuidado comunitário ou coletivo. Né? Eu acho que essa é uma outra convergência também entre nós. Né? Entre nós. Mas, enfim, levantei minhas bolas todas, muito animada com a sua fala. Muchas gracias, Nadia. Me parece súper interesante lo que comentas del caso brasilero y de esta dicotomía entre la protección de los beneficiarios y la desprotección de las trabajadoras, que es exactamente lo que también vemos acá, ¿no? O sea, ellas están en otro posicionamiento, pero las regulaciones todavía no se dieron cuenta, o sea, no se han modificado. Y más bien ahora estamos en una situación muchísimo más cruenta porque claramente con el gobierno de ultraderecha, que bueno, ustedes han conocido ese impacto antes que aquí en Argentina, ¿no? Con el gobierno de Bolsonaro, pero incluso en este momento se empezó a hostigar a los movimientos sociales, a demonizarlos, se habla de gerentes de la pobreza, de intermediarios, dicen, bueno, vamos a darle el apoyo directo a la familia o a la persona que necesite, pero sin intermediarios. Lo llaman intermediarios, cuando en realidad es una trama, yo lo que pienso es que es toda una trama de cuidado popular, que es lo que están tratando de desarmar, ¿no? Porque justamente lo que en un gobierno libertario, anarcocapitalista se autodenominan, donde lo que están buscando es permanentemente la idea de que cada persona se salva sola y que justamente una trama tan estrecha de movimiento social, de cuidado popular, de cuidado comunitario, es profundamente político, ellos lo saben y tratan de erosionar esa trama, ¿no? Entonces, digo, todo lo que se fue tratando de llegar en el sentido de definición de proyectos legislativos y tal, en este momento claramente estamos varios pasos atrás, ¿no? Pero me parece muy llamativa lo que dices de la caracterización de la madre social, ¿no? Amai social, decías. Incluso en un gobierno progresista que ustedes están haciendo un trabajo por la creación del sistema de cuidados. Bueno, yo coincido mucho con lo que tú planteas en tu trabajo sobre que todos hablamos del sistema de cuidado, pero vivimos en un mundo cada vez más desigual, ¿no? En países cada vez más desiguales. Entonces, a veces también hay retóricas que es importante analizarlas desde una perspectiva más profunda, sociológica, y dando cuenta de las relaciones sociales que lo enmarcan y que las subsumen estas, digamos, descalifican la retórica, porque en realidad no es más que eso, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Bueno, eu creio que não nos queda. Ai, maravilha. Se você puder ficar pertinho da câmera e do microfone. Posso falar aqui? Pode, acho que se você... Aqui, né? É. Oyes bien, Eleonor? Me escuta, professora? Alcança de escuchar bien, não? Escucho bien, a ver. Boa tarde, professora. Apenas um comentário, eu queria ouvir isso das duas, tá? Aproveitar. Gostaria de ouvir das duas. Eu fiquei com a impressão de que quando o movimento alcança o patamar de propor um estatuto, eu não conhecia esse estatuto, tal, anotei, vou pesquisar, e ouvindo toda a trajetória, né, de como houve como a discussão com a economia feminista e com o próprio feminismo é umbilical, quer dizer, algo que na formação política, né, contribuiu para a formação política dessas mulheres, eu fico com a impressão, comparando com
experiências no Brasil, de que a experiência argentina parece ter conseguido, não é a palavra, mas conseguido trabalhar, conectar a classe e gênero. Sabe, assim, eu fiquei pensando, porque quando coloco o termo trabalhadoras, quer dizer, é uma síntese disso. E eu fiquei pensando no Brasil, eu não vejo algo parecido no Brasil. Mesmo em relação às trabalhadoras domésticas, que ora são lidas até por pessoas dos movimentos sociais como empregadas. Né? A questão do trabalho não é uma categoria central, o trabalho não aparece como uma categoria central na organização da vida dessas mulheres, da comunidade, da sociedade em geral, que perpassa, por onde perpassam as questões de classe e gênero, né? E aqui no Brasil a gente incluiria a raça. Então eu fiquei com essa impressão de que é uma experiência bem sucedida, quando é colocado dessa maneira, parece que tem algo novo aí, um elemento novo, sabe? A categoria trabalho, ela tem um papel central, mas ela é uma síntese também, né, do lugar de classe, né, e também da opressão de gênero. E eu não consigo fazer um paralelo no Brasil. Acho que no Brasil a gente tem discussões ainda muito apartadas, né, quando pensa, talvez no feminismo ainda nos moldes... ou na discussão do privado com o público, ou em moldes ainda muito europeus, mas eu não consigo. E acho interessante porque, assim, a minha leitura, né, assim, muito entusiasmada, que isso foi possível, porque eu trabalho com trabalhadoras, porque foi para esse lugar, né, foi para esse lugar por onde circulam essas pessoas que efetivamente... Enfim, eu só queria fazer esse comentário, eu queria que vocês comentassem sobre isso, sobre essa questão. Tá? Para Eleonor poder lhe responder, diga seu nome e de que área você vem. De onde? Sí, tu nombre? Georgie. Sim, meu nome é Priscila, eu sou socióloga, tenho formação toda na área das ciências sociais, sociologia, e atualmente eu estou no primeiro ano do doutorado aqui no programa de sociologia da USP. Qué bueno. Buenísimo tu comentario, Priscila. Somos colegas, bueno, como con sociólogas. La verdad es que sí, tienes razón, que esa mirada en relación con el trabajo puede ser una característica bastante particular de estas demandas, de estas mujeres trabajadoras, y también imbrica claramente esta relación entre clase y género. La cuestión de clase ya era parte de estas luchas de los movimientos sociales, claramente, y creo que ese viraje que en los primeros 2000 empiezan a tener estas mujeres de movimientos sociales donde irrumpe esto la formación política que la fue llevando a lo que se caracterizó como feminismo popular, introdujo la lectura de género a la mirada sobre clase que ellas ya tenían desde antes. Pero también creo que algo puede tener que ver, seguramente tiene que ver, con que dentro de estos movimientos sociales y movimientos políticos en Argentina de base, estuvo fuertemente impregnada la noción de los movimientos de trabajadores desocupados. Siempre estuvo la idea de ser trabajador, trabajadora, o sea, nunca se llamaron movimientos de desocupados, sino movimientos de trabajadores desocupados. Siempre estuvo la categoría de trabajo impregnando la lógica política de los movimientos sociales. Incluso en las últimas 2 décadas han formado un sindicato de trabajadores de la economía popular, la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Entonces, los comedores forman parte de la economía popular, los jardines populares forman parte de la economía popular, cooperativas, por supuesto, de trabajo también. Se han generado cooperativas de trabajo de cuidado, para cuidado de personas mayores, se han formado
con no tanto éxito a nivel económico, pero ese movimiento está dando vueltas y siempre está imbricada la categoría de trabajo. Así que creo, Priscila, que lo que tú mencionas es muy relevante y efectivamente puede ser una característica del caso argentino, que la percibiría como parte de de este conglomerado tan particular, cuyo común denominador es que están estos movimientos traccionados por los movimientos y organizaciones sociales, que realmente tienen un anclaje muy, muy profundo en los sectores populares de Argentina, que son muchos. O sea, hoy por hoy tenemos más del 50% de la población bajo la línea de pobreza, ¿no? Entonces, pero imaginemos que es menos de 40 en momentos donde no está agudizado así como hasta ahora por las políticas de Milei, ¿no? Pero es mucha población cuya vida depende de este tipo de tramas. Súper interesante lo que cuentas. Há Creo uma. que también me quedo pensando que el tema de raza también es importante en Argentina, solo que todavía no está suficientemente elaborado. Hay movimientos de personas marronas, dicen acá, que son básicamente de indígenas y mestizas, y cuando en los barrios populares claramente esa es una caracterización fuerte, pero todavía no hemos logrado imbricar, como ustedes sí lo hacen, esta intersección entre clase, raza y género. Me quedo con eso también de lo que tú dijiste. Há um comentário de Ariel, eu posso depois comentar, mas eu queria deixar sobre a mesa também para a Eleonor, que é a pessoa mais importante nossa hoje, o comentário de Ariel que está aqui no chat. Ele diz: curioso como o significado do trabalho mudou depois da pandemia. De um voluntariado, as trabalhadoras que a professora Eleonora mencionou mudam o discurso, dizendo que são devidas a algo, que a elas lhes é devido algo. Elas passam a valorizar a sua atuação de outra forma, mas também a cobrar do Estado, ou do mercado, ou de beneficiários, alguma compensação. Ele pergunta: isso é uma tentativa de equilibrar uma relação de poder desigual no trabalho não compensado? Qué interesante. Bueno, en realidad ellas se empiezan a entender, digo, esta idea de la invisibilidad del trabajo de cuidado, que es algo que seguramente ustedes han visto mucho hasta llegar a esta clase, eh, para ellas también era invisible, ¿no? Hay un texto donde Nadia dice, a veces no se considera trabajo y a veces no se considera cuidado, ¿no? Entonces, muchas veces está el trabajo de cuidado, lo que las feministas empezamos a abordar como trabajo de cuidado, es invisible también para quienes lo realizan o lo realizamos. Entonces, lo que cambió para estas trabajadoras de cuidado comunitario en la pandemia, sobre todo para las de las cocineras, porque las educadoras ya se consideraban trabajadoras, porque ellas se comparan con las docentes, entonces ahí sí tienen una referencia mucho más vinculada al mercado de trabajo. En cambio, las cocineras no, si comparas con lo que haces en tu casa, también cocinás. Y bueno, no importa que sean 5 personas en tu casa y en la comunidad sean 300, está como en ese marco, ¿no? Ahora, cuando ellas se visualizan a sí mismas como trabajadoras, es cuando entienden la función social del cuidado, cuando entienden la función social y económica del cuidado, que es indispensable para sostener la sociedad, la vida. Incluso ellas dicen a veces, o sea, sostenemos y reproducimos la vida de estos jóvenes de los barrios, incluso para que el mercado los explote. Te dicen cosas así, o sea, entienden tanto la lógica del sistema económico vinculado entre lo productivo y lo reproductivo que cambian su mirada. Ahora, el tema de cobrar del Estado, lo que quizás no lo expliqué muy bien, Ariel,
ya existían algunos planes que se habían introducido donde se cobraba un salario social complementario que realmente es una mínima parte, o sea, no llega a ser un salario mínimo vital y móvil. Hoy que releí el texto me di cuenta que ahí hay un error, una errata, digamos, se dice que es un salario mínimo, pero no, es la mitad del salario mínimo. Entonces, eso ya lo cobraban. Ahora el gobierno de Milei lo terminó con ese plan y es una transformación donde hay un montón de población que quedó sin ningún tipo de plan. Lo que ellas reclaman es que sean reconocidas como trabajadoras específicas, que no sea el mismo ingreso que se le da a alguna persona que hace una cloaca y a otro que pinta un jardín de infantes y a otro, sino que ellas quieren que se reconozca su trabajo de cuidado comunitario. Hoy estamos muchos pasos atrás, entonces esa lucha por el reconocimiento de los derechos y de los derechos sociales y del ingreso, hoy pasó a ser la lucha para poder recuperar la comida y que les entreguen comida a los comedores. O sea, estamos realmente en un momento de una necesidad mucho más imperiosa, básica y de subsistencia. Pero habiendo atravesado semejante proceso político, esto todavía está claramente en las memorias y en las luchas y dicen, ahora estamos luchando por el alimento, pero sabemos que nuestra agenda es el reconocimiento de los derechos sociales, políticos, digamos, sociales y digamos, de seguridad social y de ingresos. O sea, esto es algo que no lo van a abandonar, pero no es que a partir de ahora quieren que les paguen. Sí, hace rato que quieren esto, pero ahora es como, bueno, necesitamos jubilación, necesitamos reconocimiento, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Ariel, por tu pregunta. Graças, Eleonor. Somente para não deixar a Priscila sem qualquer atenção à sua pergunta, não sei o que parece a você, Eleonor, mas talvez o interessante do que Priscila recuperava é a ideia da gente se perguntar para quem o trabalho é um identificador. Ou seja, para quem a categoria trabalho é o deflagrador de uma identidade. Tá? Se você olhar no caso brasileiro, isso é indubitavelmente verdade no caso das trabalhadoras domésticas de serviços gerais e no caso das trabalhadoras de cuidado, ou seja, no domínio do trabalho remunerado de cuidado. Ou seja, daquele trabalho que já está comodificado, de que já está no mercado. Mas, de modo algum, isso é verdade no que diz respeito ao trabalho, ao cuidado comunitário, né? E isso tampouco é verdade no que diz respeito a um segmento do qual a gente não falou nada, que são as cuidadoras familiares não remuneradas. Né? E não necessariamente tem que ser assim, porque se a gente pensar o caso de Portugal, por exemplo, são as cuidadoras familiares não remuneradas as que puxam o movimento organizacional das trabalhadoras do cuidado, reivindicando a sua atuação não paga como trabalho e reivindicando algum tipo de compensação por esse tipo de atuação. Então, é muito interessante como a gente vai vendo que, em cada contexto social, essa capacidade que o trabalho tem de operar como um deflagrador, né, da identidade, ela pode se localizar no âmbito das trabalhadoras do cuidado em pontos diferentes. Né? No nosso caso, foi a mercantilização que, por assim dizer, iluminou a percepção da sua própria atividade como um trabalho. Ineludível. Era pago, está no mercado, é retribuído com dinheiro, nenhuma dúvida de que isso é trabalho. Né? Mas, de longe, isso significa que essa categoria tem a força para deflagrar uma identidade, uma organização coletiva e uma demanda por direitos, nem nas trabalhadoras familiares não remuneradas, né? Nem no cuidado comunitário. Né? É interessante isso no caso brasileiro, e não tem que ser assim se você olha o caso português, por exemplo, onde isso aparece, talvez, no elo mais fraco dessa cadeia de trabalhadoras, que é o trabalho
doméstico não remunerado, né? Por familiares, várias vezes. Ah, qué interesante. No había entendido la palabra deflagrador. Esa palabra Que no la dispara. conocía. Ah, como disparador. Ah, genial. Disparador. Ya. Bueno, creio que vamos. Helena, são 11h30 da noite para ela. Ay, Bons sí. Muito obrigada, Eleonor. Foi uma satisfação, um privilégio, de novo eu digo, termos podido contar com você. No, obrigada a vocês. El privilegio fue mío realmente. Muchísimas gracias. Y bueno, que sigan disfrutando este seminario que tienen el lujo de tener ahí. Hasta la próxima. Gracias. Hasta. Que descansem. Gracias. Que descanses, Elena, tan tarde ya. Chao, chao.